sabiduría de Dios para tomar decisiones que estén de acuerdo con la voluntad de Él es algo que nos tendría que ocupar la mayor parte del tiempo de nosotros los cristianos, porque debería ser una ocupación importante si queremos realmente ser hijos que glorifican al Señor. Por eso vamos a empezar a hablar de este tema, que no es un tema sencillo y por lo tanto no lo vamos a poder resolver en una charla de unos minutos. Pero sí podemos empezar a tocar muchos temas que tienen que ver con esto de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar diciendo que cuando pensamos en la voluntad de Dios, en lo que es la palabra, vemos que hay dos acepciones. Una es la palabra boulé, que tiene que ver con su significado con algo que está predeterminado, algo que está planificado, algo que está pensado de antemano. Y después hay otra palabra que se usa también en el griego para hablar de la voluntad de Dios, que tiene que ver con la palabra telema, que tiene que ver con algo como deseado, algo que se espera que suceda. Entonces, teniendo estas dos versiones, vamos a empezar a analizar la primera, la que hablamos de algo planificado y predeterminado. Por eso el tema de hoy, el tema que nos va a ocupar, es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios no es ni más ni menos que la planificación que Dios tiene de todo, absolutamente todo lo que pasa en el universo. Te lo repito porque es importante. La voluntad soberana de Dios tiene que ver con la predeterminación y la planificación absoluta de todo lo que ocurre en el universo, en todo lo creado. Entonces vamos a analizar algunas características de esta voluntad soberana de Dios, porque conocerla nos va a permitir responder de una manera adecuada a esta voluntad. La primera característica que vamos a analizar sobre la voluntad soberana de Dios es que su cumplimiento es 100% asegurado. Es decir, el plan que Dios determinó es imposible que no se cumpla, porque Él lo determina y Él tiene todo el poder, toda la sabiduría para llevarlo adelante y hacer que esto se cumpla. A veces este concepto que parece de perogrullo, como que todos tendríamos que saberlo, no nos queda demasiado claro. Por ejemplo, Nabucodonosor sí lo tuvo presente y lo reconoció, lo aceptó y lo declaró. Él en un momento, siendo el líder del imperio babilónico, después de haber conquistado a Siria, que era el imperio de su época, él estaba admirando su ciudad, Babilonia, y estaba diciendo qué hermosura todo lo que tengo, evidentemente un brote de egolatría tremendo. Y el Señor le dijo, mira, durante 7 años a vos te va a ser quitado tu reino, pero después vas a volver. Eso en ese momento dicho, parecía un delirio, ¿no? Porque era el rey más poderoso de la tierra en ese momento conocida. Sin embargo, tal como el Señor lo dijo, eso pasó. Estuvo 7 años viviendo prácticamente como un animal, aparentemente tuvo como una especie de rasgos de locura, pero luego volvió en sí y recuperó su reino. La cuestión es que el mismo Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, versículo 35, dice esto: ante Dios nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. Él reconoció eso. No hay duda de que el Señor actúa de la manera que a Él le place, de acuerdo a un plan establecido. Y cuando hablamos de planes establecidos, tenemos que pensar en el plan de salvación. Mucha gente cree que cuando Adán pecó y bueno, se malogró todo ese paraíso que Dios tenía prometido para el hombre y para la mujer, bueno, Dios tuvo que salir rápidamente a pensar, a ver una idea para solucionar el tema. Pero de ninguna manera es así. Está bien claro en las Escrituras que el Señor nunca usa un plan B. Los planes de Dios son siempre A, porque siempre se cumplen, no necesita alternativas ni planes de contingencia. Y es así que el enemigo siempre quiso boicotear la misión que tenía el Señor Jesús acá en la tierra. ¿Se acuerdan? Primero lo quiso matar cuando era bebé, a través del decreto de Herodes de matar a todos los niños menores a 2 años.
Después lo tentó para que él pudiera conseguir lo que Satanás le ofrecía, pero sin tener que pasar por la cruz. Y por último pensó que matándolo era una buena forma de eliminar a este mensajero que venía de parte de Dios a hablar de misericordia y de perdón y de nuevas oportunidades. La cuestión es que el plan siguió adelante y fue tal cual como Dios lo diseñó. Esto queda claro en versículos como, por ejemplo, 1 Pedro 1:20, donde dice que Dios eligió a Jesús como rescate por ustedes, le está hablando a los judíos, mucho antes de que comenzara el mundo. Esto ya estaba planificado. En Hechos 2, versículo 23, dice, a ese hombre, está hablando Pedro de Jesús, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. O sea que estaba planificado y estaba dentro del propósito de Dios que Jesús muriera. No fue un plan arrebatado, una salida rápida a una situación imponderable. Fue un plan hecho aún antes de la fundación del mundo. Pensemos que ya cuando Adán y Eva pecó, ya él le estaba prometiendo ahí en lo que se conoce como el protoevangelio, en Génesis 3:15, ya estaba prometiendo que de la descendencia de la mujer iban a ser alguien que iba a aplastarle la cabeza al enemigo. Así que los planes de Dios siempre se cumplen, y ni aún Satanás, con todo su poder, lo va a poder impedir. Otra característica de la voluntad soberana de Dios es que es amplia, tan amplia que involucra a todo el universo, a todo lo creado. Es decir, tiene que ver con las galaxias y las constelaciones y también con los microorganismos. No hay nada que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. El salmista David habla en el Salmo 139, versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Acá nos está mostrando que esa formación de ese embrión estaba siendo visto por el Señor aún antes de que él, no solamente que antes que él naciera, sino que estaba todo planificado. Él dice, está escrito, es tu libro, estaba señalado. Es decir, había un plan previo que se estaba llevando adelante. También podemos decir que es tan amplia la voluntad soberana de Dios que tiene que ver inclusive con nuestra salvación. Fíjense lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Dice, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde el principio, también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que los justificó, les dio parte en su gloria. Hay un plan que involucra el destino eterno de aquellos que van a formar parte de su pueblo, de la familia de Dios. Y ese plan se lleva adelante. Está involucrado todo lo que está en el universo. Inclusive está planificado aún nuestro sufrimiento. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3:17. Está hablando Pedro y está diciendo que es mejor sufrir por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. O sea que ahí está dando a entender como que Dios aún permite nuestro sufrimiento, aún puede permitirlo para que de ahí nosotros podamos salir más pulidos, más maduros espiritualmente, y seguramente bendiciones y riquezas están metidas detrás de ese sufrimiento que Él está permitiendo. Todo, absolutamente todo, está planificado y está involucrado todo el ámbito de las cosas creadas, entre ellos nosotros también. Otra de las características de la voluntad soberana de Dios es que es secreta. Claro, Él diseña, planea, establece cosas de una forma anticipada, pero no nos las cuenta. Yo creo que no la cuenta no solamente porque es una prerrogativa de Él saberlas y nosotros no tenemos por qué enterarnos, sino porque nuestras mentes finitas serían incapaces de contemplar semejante grandeza de sus pensamientos. Lo dice propiamente la Biblia cuando nos dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos, más inteligentes, más inalcanzables que nuestros pensamientos. Por lo tanto, Dios
no revela lo que está pensando hacer, salvo, y hay una excepción, que es la profecía. Es decir, nosotros sabemos muchas de las cosas que van a pasar sencillamente porque Dios, en su buena voluntad, ha querido revelarnoslo. Por eso podemos saber cuál es el destino eterno de las personas. Aquellos que reciban a Jesús como el gobierno de sus vidas, aquellos que reciban ese sacrificio en la cruz, que crean que Él murió por nosotros, porque nosotros debíamos haber muerto allí. Entonces Él nos da perdón y podemos tener el día de mañana un lugar en el cielo, en ese lugar donde Dios y toda su bondad y su misericordia van a habitar. También sabemos, porque está establecido en su palabra, el cielo nuevo y la tierra nueva que van a venir y los acontecimientos que van a venir en los últimos días. ¿Todo por qué? Porque Él ha querido revelarlo. Sin embargo, podemos decir que la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, es secreta. Por lo tanto, nosotros no sabemos por qué ocurren muchas de las cosas. Y hacemos mal cuando queremos interpretarlas, porque no está en nosotros saber el motivo por el cual Dios hace las cosas que hace. Pasa a veces que uno dice, elegí tomar este trabajo y a los pocos meses, reducción de personal, me quedé afuera. Hice mal en elegirlo. No sabemos si eso es así. A veces lo hablamos también de la obra del Señor. Un misionero que se va a trabajar a un lugar en el África y a los 2 o 3 meses cae con malaria. Seguramente se equivocó, no tenía que haber estado allí. No necesariamente hacer la voluntad de Dios está ligado con la seguridad y el confort. Miremos el caso de Epafrodito. Él fue enviado con una ofrenda a verlo a Pablo. Y estando con Pablo se enfermó tan gravemente que estuvo a punto de perder la vida. ¿Epafrodito hizo mal en llevar esa ofrenda? No, de ninguna manera. No vemos ninguna señal en la Biblia que diga eso. Evidentemente, lo que nosotros estamos haciendo mal es queriendo interpretar la voluntad soberana de Dios, cuando en realidad nuestra mente tan limitada, que puede contemplar apenas un poco de toda la información que hay involucrada en todas esas decisiones, puede hacer. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad ni el derecho de querer interpretar ni conocer la voluntad soberana de Dios, salvo la que ha sido revelada para nosotros a través de las profecías y de la Escritura. Otra de las características de la voluntad soberana de Dios es que no anula la responsabilidad personal. Uno rápidamente, sin saber demasiado del tema, podría pensar, bueno, en definitiva, si el Señor es el que planifica todo y todo se va a llevar adelante de acuerdo a lo que Él piensa, entonces, las decisiones que yo pueda tomar, ¿de qué sirven? Parecería como que Dios fuera como un gran titiritero y nosotros somos las marionetas que nos movemos de acuerdo a lo que Él dice. Sin embargo, y aunque sea difícil de entender, la Biblia, a través de toda la palabra, nos muestra que existe la responsabilidad personal. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo que acabamos de leer de Hechos, cuando Pedro está explicando que a ese hombre, refiriéndose a Jesús, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron. O sea que ahí vemos las dos cosas. Vemos una planificación de parte de Dios, que fue mandar a su Hijo para que Él pagara el precio de nuestros pecados. Pero más allá de esa voluntad soberana que nadie podía impedir, que nadie podía obstaculizar, había una responsabilidad personal. Hubo gente que optó por matarlo, por traicionarlo. Y hoy mismo optamos por aceptarlo, optamos por rechazarlo. Entonces, más allá de que nosotros podamos entender bien ese concepto que realmente es bastante misterioso para mentes finitas como las nuestras, es nuestro deber, entendamos o no, saber que somos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Por lo tanto, la respuesta que nosotros damos a la voluntad soberana de Dios es importante. Porque ante la voluntad soberana de Dios, nosotros podemos responder enojándonos porque no sabemos por qué nos está pasando esto que nos está pasando. Podemos deprimirnos, entrar en un estado de incredulidad.
podemos rechazar a Dios. Sin embargo, tenemos que pensar que si bien nosotros no sabemos por qué pasa lo que pasa, nosotros confiamos en una persona, que es Dios, que sí sabe por qué pasa lo que pasa. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, de perdón. Dice el Salmo 145, 17, Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Por lo tanto, tengo que saber que todo lo que está permitiendo el Señor es para mi bien. Entonces, nuestra responsabilidad es responder bien, dándole gloria a Dios en cada cosa que su soberana voluntad haya permitido. Y la última característica que vamos a ver sobre la voluntad soberana de Dios es justamente que es perfecta. ¿Por qué? Porque termina siempre dándole gloria a Dios. Ustedes saben que fuimos creados para darle gloria a Dios. Toda la creación quiere darle gloria a Dios. Y esto no tiene que ver con que Dios es ególatra y quiere que todo el mundo lo admire, sino porque fuimos hechos de una manera en donde funcionamos muy bien cuando tenemos a alguien del cual depender, cuando vemos su magnificencia, su gloria, su amor, su poder, su misericordia y todas esas cualidades que hacen que nosotros quedemos impactados, admirados y amemos cada día más a nuestro Dios, porque Él satisface cada agujero interior de nuestro ser. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, pero si en definitiva, si Dios es el que planificó todo, no podía haber hecho un plan en donde el pecado no existiera. No podía haber inventado o planificado, mejor dicho, un Edén en donde Adán y Eva no pecaron. Y nos olvidábamos de tantos problemas. Bueno, evidentemente si Dios me hubiera preguntado a mí el plan, yo hubiera dicho eso. Pero a Él le pareció que ese no era el mejor. Él asumió el desafío de crear personas con la capacidad de elegir. Eligieron mal, pero Él ya tenía un plan. Y aparentemente el telón de fondo del pecado era la forma en donde la misericordia, el poder, la gracia de Dios se mostraban de una manera más superlativa, más suprema. Y así es como Él lo determinó. Y a nosotros, ¿qué nos queda entonces? Nos queda agradecer ese plan, porque en definitiva sabemos que es bueno para nosotros. ¿Y por qué no recordar lo que dice este versículo de Romanos 8, 28? Dice, sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que Dios todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo es fabuloso porque nos está diciendo que Dios tiene propósitos y que hace que todas las cosas cooperen para que esos propósitos se logren y para que sean para nuestro bien. Por eso nosotros tenemos que pensar que más allá que entendamos el plan, Dios está movilizando todo lo necesario, porque a Él nada le queda fuera de su ámbito de acción, para que ese plan bueno para nuestra vida se esté desarrollando. Entonces, ante la voluntad soberana de Dios, o sea, ante ese plan preestablecido que involucra a todo el universo y por supuesto a vos y a mí, ¿cómo tenemos que responder? Bueno, en primer lugar entiendo que tenemos que responder con confianza y con seguridad, porque no estamos, como muchos creen, en una situación de caos, en un devenir anárquico de las cosas que parecen que ocurren acá y después ocurren allá, y como que no hay un hilo conductor, parece todo como una especie de calecita que gira y gira y no sabemos a dónde va a llegar, de ninguna manera. Nosotros podemos confiar en un Dios que escribe la historia y que la tiene toda planificada y que no absolutamente ocurre nada que esté fuera no solamente de su control, sino de su permiso. Todo Él lo tiene bajo su mira. Entonces eso nos da confianza, nos tiene que dar seguridad. Y por otro lado también tenemos que, si bien no podemos hacer nada ante la voluntad soberana de Dios en cuanto a que no podemos cambiarla, no podemos, somos pasivos ante ella, lo que sí podemos hacer es responder de una manera responsable. Es decir, dando nuestra mejor respuesta, confiando,
dando gloria a Dios en todas las cosas que pasan, sabiendo de que Dios tiene un propósito, aunque no lo conozcamos, y por supuesto declarando una y otra vez que si bien nosotros podemos desconocer por qué pasan las cosas que pasan, sí conocemos a un Dios que es bueno, que es amoroso y que tiene todo bajo su control y hace que todo eso coopere para el bien de aquellos que fuimos predestinados para ser parte de su pueblo. Es grandioso saber esto. Por eso cuando estamos buscando sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que recordar eso. Estamos inmersos en la voluntad soberana de Dios. Ella nos guía, ella nos marca el camino y tenemos que responder con confianza, con seguridad y siempre, siempre dándole la gloria a Dios, porque es un Dios que nos ama. Te espero en la próxima. Que Dios te bendiga.